con Fernando Carrera de CEGEPLAN acerca de este crecimiento, el crecimiento urbano, de la tendencia de la migración, no solo migración del rural a urbano, sino crecimiento de las mismas áreas urbanas como aglomeraciones económicas, como fuentes de ingresos, fuentes de generación de empleo. Y hablábamos un poco en el segmento anterior justamente el tema interoceánico de la región, lo que puede hacer la unión entre Atlántico y Pacífico. Yo te planteaba el tema de la unión entre México y El Salvador, que es el canal para también mover productos, y hay una serie de inversiones de infraestructura que se tienen que poder hacer, que pasan por esas autopistas que estamos hablando, que pasan por el canal interoceánico, sea húmedo o seco, y del sistema ferroviario. Ustedes también han planteado un poco de cuáles son algunos de los aspectos de infraestructura básica, interregional, multimodal, de movilidad dentro del país. Hablemos un poco de esa parte. Sí. Mira, hay el canal, lo que llamamos la visión de frontera a frontera. Realmente son 3 niveles, ¿no? Lo que tienes es una comunicación sobre el Pacífico, otra sobre la cordillera, sobre el altiplano, otra sobre la franja transversal del norte y otra sobre el norte del PT. ¿Okay? Las 3 comunican fronteras con fronteras. Ese es el sentido básico de esas infraestructuras. Y está claro por qué. Porque la integración del Triángulo Norte con el sur de México va a tender a crecer muchísimo, y eso es el sentido que va. Lo que estamos observando es cómo el costa a costa va muy rezagado frente a eso, cómo existe tanta dificultad de paso de costa a costa y la ausencia de infraestructuras de calidad, sobre todo en los segmentos de que costa a costa es muy corto, ¿no? Particularmente lo que ha identificado el corredor interoceánico como el espacio territorial natural para un corredor seco en Guatemala. Entonces, estas son cosas. Luego tener la comunicación entre las ciudades, que es muy importante, ¿no? O sea, entonces el flujo internacional, luego tenés el flujo interno, ¿no? Entonces, la comunicación de ciudades también va a ser importante. Finalmente, estamos comprendiendo que necesitamos, sí, los ejes carreteros internacionales, pero necesitamos también los ejes transversales que comunican. Entonces, Cobán hizo comunicación con la franja transversal del norte, conectando el Valle del Polo Chiqui, el Valle del Cabón, la zona reina, que para muchos es casi legendaria, ¿no? En el sentido de que es alejadísimo del desarrollo, conectada plenamente con el Ixcán por vía carreteras que ya se están empezando a construir, exactamente, y que conecta el Triángulo Ixchel, otro legendario eje excluido del país, con la zona reina y Ixcán, y esto conectado con el sur de México, ¿no? Con Chiapas. Entonces ahí tenés otro, y luego tenés todo el eje de San Marcos o Huehuetenango, que también es un eje también así, que se conecta nuevamente también con Chiapas. Pero la conexión de esas ciudades va a ser vital, porque eso le va a dar el dinamismo a esas subregiones que estoy mencionando, y que de alguna manera van a transformar no solo la forma de vida, sino sobre todo las ocupaciones y las posibilidades económicas de la población. Eso creo que es un elemento que no hay que perder de vista. Y a la par de las infraestructuras, el capital humano, que es un mensaje que viene en este seminario muy claro. Podemos hacer las infraestructuras, pero sin capital humano no hay avance. Así que darle duro al tema. Y capital humano de 2 partes. Una, obviamente, el construir capacidades y habilidades, mucho el tema de la dinámica que Hausmann ha planteado por mucho tiempo, que va a estar justamente dentro del seminario, y es poder construir capacidades y habilidades en esas personas, en ese capital humano, pero también el que aprendan no solo conocimientos para generación económica, pero también para convivencia, porque esa transición de lo rural a lo urbano te genera unas condiciones y características de aprendizaje, de aprender a vivir con gente un poco más cerca de ti, porque ya no vives en el campo con tantos espacios abiertos. Y un tercer elemento, el tema ecológico. ¿Cómo logramos que ese impacto económico, ese crecimiento urbano, ese impacto en construcción y infraestructura sea sostenible y no genere deterioro del entorno ecológico que estamos teniendo a nuestro alrededor, del recurso natural para poder seguir manteniéndose el día de mañana? Esa sostenibilidad, ¿cómo la logramos asegurar? Yo les paso ahí la chibolita musical, porque tiene que ver con nuevas tecnologías, en cómo ver la política urbana diferente. Sí, absolutamente. Yo creo que estamos aprendiendo, es un proceso en el cual todos nosotros estamos tratando de desarrollar nuevas ideas. Nuevas ideas y muchas veces rescatando viejas ideas también sobre el uso del agua. El uso del agua muchas veces lo que se ha hecho en épocas anteriores es mucho más eficiente que lo que estamos tratando de hacer hoy. En el altiplano peruano boliviano el uso del agua, un recurso sumamente escaso,
las comunidades indígenas sabían hacerlo muy bien, y estoy seguro que aquí también suceden cosas similares. Capturaban mucho agua de lluvia, por ejemplo. Tal cual, el manejo, el evitar la evaporación, etc. Esas tecnologías ancestrales hay que rescatarlas, hay que desarrollar nuevas tecnologías. El tema de los autos híbridos, el tema del transporte urbano con gas natural comprimido también, el tema también de los autos, la promoción del transporte urbano con ejercicios como el transurbano, que permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de tal manera, y la contaminación también de otros gases, de tal manera que la salud de la población sea mucho mejor y haya un impacto también en la reducción de costos de salud. El Banco Mundial, como cooperativa de crédito que somos, en la cual Guatemala es uno de los miembros, nuestra función es básicamente esta de generar nuevos conocimientos, de ver qué se hizo bien, qué se puede hacer distinto, cómo, por ejemplo, algo que funciona en Guatemala puede funcionar en otro lado y viceversa. Este ejercicio que estamos haciendo aquí se inserta dentro de esta posibilidad de facilitar cosas. No venimos a dar soluciones. No podemos darlas, no las tenemos, y creo que la solución a un problema es netamente local. En este mundo globalizado, lo interesante y lo paradójico y contradictorio es que las soluciones terminan siendo locales. Pero sí podemos aprender lo que funciona en otros lados. Nuestra contribución a este debate que se está dando en Guatemala sobre Actur es justamente generar un foro como el que se va a dar la semana que viene, y en estos 2 días va a haber una posibilidad de discutir estos temas. ¿Cómo hacemos para que la infraestructura pueda ser eficiente y que no se pierda el 38%? O sea, 4 de cada 10 dólares que se transportan en Guatemala se pierden de productos perecederos. Ese tipo de cosas. ¿Cómo otros países han encontrado soluciones? ¿Cómo es posible que uno reduzca el tiempo que un camión espera en frontera? ¿Cómo es posible reducir los costos de remesa? ¿Cómo es posible que se ha aprendido sobre el tema de violencia, seguridad en otros lugares? Ese tipo de debate nosotros creemos que podemos facilitarlo, y este ejercicio se inserta dentro de esta misión que nosotros vemos de erradicación de pobreza y de generar conocimientos. Y eso va a ser martes y miércoles en el Hotel Intercontinental, donde creo que va a ser muy interesante ese debate, con la participación de expertos, sí, pero tal vez más importante de los expertos sean las preguntas que van a venir después y el debate que se pueda llegar a generar. Y empezar a provocar un poco este debate, Fernando, porque basado en lo que hablábamos al inicio, el imaginario que aún tiene mucha gente, lo que muchos de los medios siguen manejando, lo que incluso muchos de los sectores académicos del país siguen manejando, es esa Guatemala que dejó de ser hace 20 años. Poco conocemos de la Guatemala que es hoy, pero menos conocemos de la Guatemala que va a ser, y que tenemos que prepararnos como país, como ciudades, como regiones, para poder albergar a esas nuevas poblaciones en esos diferentes sectores. Toda esta dinámica, Fernando, obviamente requiere que se voltee a ver no a un periodo de 4 años, sino tenemos que voltear a ver. Tú hablas de 20 años. Hay países como China que volvió a ver 50 años adelante. Y digo que lo que creemos que va a pasar es un poco en esta dirección. Hay que diseñar las ciudades, desde el diseño urbano hasta el cómo nos vamos a mover dentro de ella, cómo vamos a producir, cómo vamos a tratar el agua, cómo vamos a manejar todas las emisiones que tenemos para que sea sostenible en el tiempo. Esa parte es la que se ve un poco compleja en nuestro país. Sí, bueno, es que son culturas, ¿no? Nosotros hemos vivido una cultura tradicionalmente muy poco visionaria del futuro, ¿no? Eso es parte de nuestra característica como sociedad. Pues, en Japón yo conocí un jardín en Kioto, en la ciudad de Kioto, donde cuando yo lo vi, y me enseñaron la maqueta de cómo era el jardín, cómo tenía que quedar, yo observé que había muchas diferencias entre lo que yo estaba viendo y lo que estaba en la maqueta. Le dije, bueno, entonces cambiaron el diseño. Y me dijeron, no, es que se diseñó hace 500 años y faltan 200 para terminarlo. ¿Okay? Y yo dije, 700 años para un jardín, ¿verdad? Hay que tener vocación realmente. Pero nosotros no tenemos vocación para eso. Pero los 20 años tal vez sea un buen inicio, para empezar a pensar qué va a suceder en 20 años. Yo insisto que hubo una Guatemala que actuó así. La calzada Humboldt fue diseñada a finales de los años 40. Las zonas 9 y 10 y todo su trazado fue diseñado en los años 50. O sea,
no fueron como que gente que vino espacial de marcianos que hicieron esas cosas. En la ciudad de Guatemala y Antigua fueron ciudades planificadas muy claramente en su estructura, totalmente diseñadas, donde iban a estar las iglesias, donde iban a estar los parques, donde iban a estar las viviendas, donde iban a estar los lavaderos públicos, cómo se iba a transportar el agua, cuando se introdujo la electricidad, cómo se iba a hacer todo eso. Todo eso se hizo. Es una memoria colectiva que hay que recuperar casi. Nuestros abuelos tenían más visión de planificación que nosotros, y esto es algo que hay que recuperar para el país. Yo les agradezco mucho que hayan participado, que nos hayan aportado esto. Es una dinámica y un debate que recién se inicia, porque estamos recién poniendo muchos de estos temas sobre la mesa para que la gente en este seminario que va a haber el martes 15 y miércoles 16 iniciará con estas experiencias compartidas, con estas dudas, preguntas. Probablemente va a dejar más dudas y preguntas que respuestas de este primer espacio, pero es justamente para eso. Así que les agradezco que hayan participado, que nos dejen esto sobre la mesa y que empecemos también nosotros a imaginarnos esa Guatemala que va a ser, y no seguir pensando y administrando la Guatemala que ya no es, que es un poco lo que nos sigue pasando, y seguimos pensando en acciones de gobierno, en acciones privadas que tienen que ver más con la Guatemala que ya no es, a construir cosas que tienen que ver con la Guatemala que va a ser en los próximos años. Así que les agradezco mucho que hayan participado en esta parte. Y a Fernando, pues yo sé que ya esta próxima semana pasas a otra función, pasas a otra dinámica, si todo resulta como está planteado hasta ahora, como lo anunció el presidente. Así que esta tenga un poco tu salida de este esquema del CGPLAN para pasar a otras funciones, Fernando. Sí, pero una continuidad también, porque la visión de largo plazo es lo que tenemos que hablar en Guatemala, fuera de Guatemala, y hay que hablar. Yo expuse algunas ideas de estas, por ejemplo, la visita a Nueva York del presidente, y solo exponer estas ideas hace ver al país muy diferente. La gente empieza a entender no solo dónde estamos o de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Y eso es muy agradecido por todo el mundo. Los inversionistas, las personas que están preocupadas por la situación política, por los derechos humanos del país, les interesa saber no solo de dónde venimos y dónde estamos, sino hacia dónde vamos. Y entonces espero que ese know-how, ese conocimiento construido por CGPLAN, no por mi persona, sino por CGPLAN, pues nos siga sirviendo en la política exterior también. Y puedes darle seguimiento a esto mismo de CGPLAN con quien te reemplace, que esa institucionalidad mantenga este camino a 20 años. Es un proyecto que creo que es de Estado, no es ni de un gobierno, ni mucho menos de un funcionario. Muchas gracias. Ustedes también muchas gracias, y podemos poner un poco de atención a estos temas, porque es un tema de la Guatemala que va a ser, y no es que dejemos de ver la Guatemala que fue, hay que